La Biblia nos muestra que el conflicto entre el bien y el mal se intensificará en los últimos días. Dios ha dado advertencias claras sobre los eventos que ocurrirán antes de la segunda venida de Cristo y cómo su pueblo será probado en su fidelidad. Hoy exploraremos las profecías que nos ayudan a entender los acontecimientos finales, el papel de la adoración verdadera en contraste con la falsa adoración y la seguridad que tenemos en Cristo aún en tiempos de persecución. Acompáñenos en este estudio profético de la palabra de Dios. Bienvenidos a Axiomas, el programa donde exploramos las verdades eternas que sustentan nuestra fe. La lección de esta semana titula Precursores. Antes de pasar al desarrollo de la lección y poder estudiar este tema tan interesante, acompáñenme a leer el texto base para el estudio de esta semana. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice así: Porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Para estudiar este lindo tema me acompañan dos invitados muy especiales con los cuales tengo el placer de compartir el programa. Y en esta ocasión quiero saludar al pastor Severo Medrano y también al pastor Jonathan Gunder. Quisiera pedir, por favor, pastor Severo, un saludo ahí para nuestros internautas que nos acompañan semana tras semana y también algunas expectativas que tiene para este programa. Qué alegría saludar a todos nuestros amigos que nos están siguiendo a través de este medio de comunicación. Y es una alegría, yo estoy muy feliz, contento por estar en esta primera experiencia, saludando por supuesto a todos nuestros jóvenes, a todos nuestros amigos en esta programación. Y el tema de hoy será un tema muy interesante donde nos llevará a la fidelidad. Gracias, querido Severo. Estamos muy felices de contar contigo para poder estudiar este hermoso tema. Y también quiero saludar a nuestro amigo Jonathan Gunder. Por favor, querido amigo, puedes saludar ahí a nuestros internautas y también aprovechamos ya de que puedas realizar la oración para empezar con el estudio. No, gracias también, pastor, por la invitación y claramente, queridos amigos, sean bienvenidos al programa. Realmente vamos a comprender un poco más de la palabra de Dios, en especial un maravilloso viaje con respecto a conocer más con lo que va a suceder en los tiempos finales. Entonces va a ser un momento muy maravilloso de aprender más de la palabra y también estar listos y preparados en nuestra fidelidad. Así que sí, vamos a comenzar con una oración, así que les invito ahí también donde están, inclinen su rostro y vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos en especial por este día, que con tu gracia y tu amor tú nos bendices, nos cuidas, hasta incluso sin merecerlo. Acompáñanos en este estudio donde vamos a meditar más en tu palabra, que nuestras mentes y oídos puedan escuchar tu voz y podemos salir vivificados una vez más en nuestro espíritu. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Jonathan. Y ahora sí, queridos amigos, vamos a entrar en este tema tan importante que tiene que ver con la fidelidad. Tristemente ya nos acercamos al epílogo de esta temporada. Estamos en el penúltimo tema, pero estamos contentos porque hasta aquí hemos podido interiorizar en el tema de las imágenes, símbolos y todo aquello que involucra la interpretación profética. Querido Severo, ayúdanos con la primera pregunta. ¿Cómo se relaciona, verdad, la historia de los jóvenes hebreos ahí con la fidelidad también en la interpretación profética? ¿Cómo podemos nosotros encontrar en un ejemplo de la fidelidad de Sadrach, Mesach, Abednego y esos personajes bíblicos que han resaltado por su fidelidad? ¿Cómo nosotros podemos relacionar eso o qué importancia profética tiene este tema? Muy bien, pastor, queremos decir lo siguiente, que el libro de Daniel tiene dos partes. La primera parte es una parte de vida, donde estos amigos experimentan una relación con su contexto social, y la segunda parte una parte profética. Y por supuesto, desde el primer momento, estos amigos, Daniel y sus amigos, empezaron a tomar una decisión. Según Daniel 1:18, ellos tomaron una decisión tan firme de no contaminarse en ese contexto. Y aquí hay algo interesante, ser leal, fiel en cualquier circunstancia
en cualquier contexto, ya que su contexto no era nada sencillo, el contexto era pagano, el contexto tenía diferentes filosofías, paradigmas, y ellos tenían que estar frente a esa situación. Ellos habían aprendido desde niños a aprender a ser fiel a su Dios, habían creído en un Dios y ahora estaba la tentación contra un contexto que tenía un estilo de vida diferente, una práctica de vida diferente, y ellos tomaron una decisión de ser fieles a Dios a toda costa. Por supuesto, la fidelidad tenía que ver con la adoración de una imagen de todo el lugar, que dice que llamaron de todos los lugares, llamaron para un lugar llamado Dura, y en ese lugar todos tenían que postrarse. Según el registro bíblico, Nabucodonosor había tenido un sueño, y este sueño apuntaba que iba a variar diferentes edades en una estatua, donde había soñado la cabeza de oro y diferentes metales a lo largo de este sueño, y él quería perpetuar, más o menos, que le dijeron que esta imagen, la cabeza iba a ser su imperio, y los demás metales iban a ser, por supuesto, otros imperios. Pero él quiso perpetuar su imperio a través de esta cabeza y hizo construir una estatua de puro oro, como querían decir, a mí nadie me cambia, yo soy el único. Y para mantener la lealtad y la señal de todo esto, hizo construir una estatua enorme y mandó a llamar a todos para poder adorar a esta imagen. Solo que estos tres jóvenes tenían esa característica: no adorar imágenes, no postrarse de ninguna imagen, porque ellos tenían esa concepción de que hay solamente un solo Dios, el único Dios y verdadero. Entonces, en ese momento, cuando Nabucodonosor mandó a llamar, dijo con música, con panderos, con cítara, con todo, para postrarse, pero hubieron tres jóvenes que no se postraron frente a esta situación, porque él había amenazado: el que no se postra entrará a un horno calentado 7 veces. Era algo tan terrible que ellos tenían que afrontar, era un asunto de vida o muerte. Pero estos jóvenes no decidieron postrarse porque sabían quién era su Dios y a quién estaban sirviendo. El libro de Daniel 3:17 menciona que estos jóvenes tomaron la decisión tan firme. Él dijo: sabemos quién es nuestro Dios, sabemos que puede librarnos, pero si no lo hiciera, igual no nos vamos a postrar. Esto es fidelidad, esto es lealtad de parte de un grupo de jóvenes que sabe a dónde apunta, a dónde avanza, y saben quién es su Dios. La lealtad y la fidelidad son parte importante de nuestra vida, que tomamos decisiones de una vez al inicio hasta el final. Un detalle sobre lo que decía ahí, querido Severo, en el versículo 16, la respuesta de los jóvenes es justamente: no necesitamos dar respuesta. O sea, con el pecado no se negocia. Nosotros no vamos a ni siquiera ponernos a dialogar sobre si nos postramos o no. Y hay algo importante que nosotros debemos ver, incluso hay usted en su hogar, de que todos se postraban, pero cuando sonaba la música o se detenía la música, todo el mundo postrado, pero habían tres que no. Y eso es algo profundo, porque hoy en día, cuando todo el mundo se postra ante las tentaciones, ante el secularismo y tantas filosofías, pensamientos y todo aquello que hoy en día nos atrae, digamos así, ¿usted queda de pie? Mientras todos se postran, nosotros permanecemos fieles a Dios, ¿no? Entonces, esto es algo que nosotros debemos entender. Tiene que haber fidelidad en nosotros. El ejemplo de estos tres hebreos nos dirige también hacia el futuro. Y hay algo que yo le voy a dejar de tarea en casa. Si usted lee, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 13, usted también va a encontrar que aparece una imagen también, y el contexto es el mismo: adoración. Y eso también lo vamos a ir analizando en este programa. Entonces, de esta manera, tenemos otro ejemplo: la iglesia primitiva. Querido Jonathan, coméntanos un poco de qué manera, ¿verdad?, el ejemplo de la iglesia primitiva nos ayuda a nosotros a poder tomar, digamos así, un modelo para nuestra fidelidad en el tiempo de hoy. Claro que sí, pastor. Realmente este es un gran ejemplo que nosotros tenemos con respecto a la fidelización que tienen este grupo de personas cristianas, que su ejemplo ante tanta adversidad, tanta muerte, las persecuciones que tuvieron por ser fieles a Dios. Un ejemplo claro que nosotros tenemos es Hechos capítulo 12, del 1 al 19, cuenta justamente la historia de dos personajes muy principales. Está Santiago y está justamente Pedro. Pero lastimosamente Santiago, en nombre de Cristo, murió. Y eso es una bendición grata también. Pero Pedro estuvo encarcelado. Y algo que me gusta, que justamente dice en el versículo 9, dice que todos los hermanos juntos orando por Pedro. Entonces, algo muy hermoso en comunidad, orando también por las personas que la pasan mal.
Pero como en base a la pregunta es justamente qué lección sacamos de ello, es que hay algo principal. Este grupo no es que estuvo solamente así. Ellos ya sabían de antemano que iba a suceder todo eso. En Mateo 24, versículos de 9 al 13, Cristo ya nos presenta y nos cuenta qué va a suceder si tú aceptas el nombre de Cristo como tuyo. Si tú aceptas en Cristo en tu vida, ¿qué cosas van a pasar, no? Menciona en el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces realmente fue devastador, un ataque realmente fuerte, que ya es una advertencia que Cristo nos dio. Pero hay algo muy hermoso que finaliza diciendo en el versículo 13 del 24. Mas el que persevere hasta el final, este será salvo. Qué Hermosamente tremendo. presentando todo eso. Pero la clave para ello es justamente eso, perseverar hasta el final. Claro que sí, Jonathan, realmente es un tema muy importante, la fidelidad de la iglesia primitiva. Pero yo quería puntualizar antes de pasar, sé que el tiempo se nos va, pero puntualizar en que Pedro en la cárcel, sabiendo que al día siguiente iba a ser ejecutado, ¿qué estaba haciendo Pedro? Estaba durmiendo. ¿Cómo puede usted dormir, querido amigo, sabiendo que al día siguiente será ejecutado? La confianza plena que tenemos en Dios en este tiempo también realmente es algo que nos debe motivar. Pedro, un ejemplo de lealtad, de fidelidad, que debe ser también para nosotros un modelo, para que nosotros en los tiempos de dificultad que todavía se vienen para el pueblo de Dios, también podamos descansar en sus promesas. Ahora es el momento de que usted también pueda participar con nosotros y queremos pedirle que usted pueda responder a las siguientes preguntas ahí en los comentarios. ¿Cómo podemos nosotros fortalecer nuestra fe para afrontar las pruebas del tiempo del fin? ¿Cómo en casa usted puede tomar la decisión de ser fiel a Dios? ¿Cómo fortalece usted en su hogar la fe para este tiempo del fin? ¿Y qué lecciones podemos aprender de la fidelidad de estos 3 jóvenes en Babilonia y de la iglesia primitiva? Hemos visto el ejemplo de Santiago, hemos visto el ejemplo de Pedro y todos los discípulos que han acompañado a Jesús en su ministerio. Y también queremos recordarles que la Biblia es un libro que está cambiando vida. Queremos pedirle que usted ahí al número que aparece en pantalla pueda escribir o pueda escanear el código QR para poder tener un acceso a un estudio más profundo de este y otros temas que serán de bendición para su vida. Retornamos para poder continuar estudiando este lindo tema, este lindo asunto que la verdad es muy importante para nuestra vida. Y en este nuevo bloque analizaremos la marca de la bestia y su oposición al verdadero día de adoración. Tenemos, los temas que vamos a abordar en este bloque tienen que ver con la imposición de la adoración falsa y el papel de la adoración específicamente en el 4º mandamiento en este conflicto final. La diferencia también entre la obediencia a Dios y la obediencia a los sistemas humanos, ¿no? Entonces, Severo, sobre la marca de la bestia y ahí el conflicto por la adoración, ¿qué nos muestra la adoración al Creador? ¿Cómo nos puede a nosotros enseñar, verdad? ¿Cómo podemos encontrar en la palabra de Dios que la adoración al Creador es fundamental en el tiempo del fin? Bueno, pastor y queridos amigos, es importante saber que en el Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Habrá un tiempo muy difícil donde los paradigmas, las filosofías irán en contraposición a los valores y principios del ser humano. Por ejemplo, atentando contra la familia, contra el sábado, contra algunas prácticas que el ser humano tiene directamente con Dios y sus principios eternos que están escritos en los 10 mandamientos. Y esto será todo lo contrario, pero la Biblia dice la paciencia. Aquí están los que perseveran, los que tienen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Todos aquellos que perseveren en esta línea, en esta dirección, serán benditos por Dios y alcanzarán gran bendición y salvación. Y por supuesto, queridos amigos, la fidelidad en la lealtad va primeramente con Dios. Si tú eres un hombre o una mujer casado, ahí no me olvides que hay que practicar fidelidad y lealtad y exclusividad. Pero ¿de dónde aprendemos esto? Porque Dios nos dijo un hogar, una familia, una esposa a la cual le debemos respeto y fidelidad. Es interesante, si nosotros vamos, por ejemplo, a Apocalipsis capítulo 14, ahí mencionando ya el tema de esta pregunta,
nos muestra que uno de los papeles de los momentos fundamentales en el tiempo del fin tiene que ver con la adoración, adorar, y la adoración verdadera. Y hay un llamado, si usted encuentra ahí, por ejemplo, en el versículo 9, dice así: y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá el vino de la ira de Dios. Y si usted retrocede un poquito, en el versículo 7 dice también que adoremos al que hizo el cielo, los cielos y el mar, y todo lo que tiene que ver con la creación, ¿verdad? Es algo interesante porque aquí Juan nos motiva a adorar de la manera correcta al Dios verdadero, pero también nos advierte de que no debemos nosotros adorar, ¿verdad?, a la bestia, ¿no? En este caso serían los poderes del mundo. Y es importante que nosotros, como cristianos hoy, tomemos en cuenta eso, ¿no? Porque si yo no estoy adorando a Dios, automáticamente ¿a quién estoy adorando?, ¿no? Es algo que nos debe poner a reflexionar, ¿verdad? Entonces, Gunder, ahora veamos un poquito el papel de la fe en los tiempos de persecución. Bueno, ahora tal vez por el tiempo no da para seguir sumergiendo en un tema tan impresionante, tan lindo, pero por lo menos quisiera que nos ayudes a poder ver cuál es el papel de la fe en tiempos de persecución y cómo estar en paz cuando llegue ese momento, porque va a llegar. Así es, ¿no? Nosotros poder tener la fe o estar en paz ante la dificultad, muchas veces hasta parece algo descabellado, ¿no? Incluso 2 de Timoteo 3:12 ya nos advierte y nos dice de que si estamos con Cristo, recibiremos persecución. Pero algo hermoso que dice en Juan 16:33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo vencí al mundo. Entonces, para nosotros poder tener paz ante la persecución, para nosotros poder estar tranquilos ante tanta adversidad, es justamente buscar al victorioso de los victoriosos. Si Cristo, cuando vino a esta tierra, se encarnó como ser humano, Él vivió y nos dio una cabida, un camino para nosotros también tener la oportunidad de ser victoriosos también en esta tierra. Pero hay algo muy clave e importante. Para lograr esto, ¿a qué se refiere tener a ese victorioso? La comunión con Dios. Amén. Si no tenemos una comunión con Dios, no tenemos relacionamiento con Él, nosotros no estamos logrando nuestros objetivos. Por esa razón, querido amigo, ¿cómo está yendo tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu relación con Él? ¿Estás agarrado a Él? Tu pensar, tu hablar, hasta incluso como dice la palabra de Dios, tu respirar exalta el nombre de Dios, porque esa comunión que tú tienes con Él te va a otorgar la paz que tú tanto anhelas y buscas. No te puedo explicar ese sentir de la paz, porque es único y especial que solo las personas que están en comunión con Él constante, cuando llega la adversidad, te llega una tranquilidad que tú dices: ¿qué me está pasando? ¿Por qué ante tanta adversidad no siento preocupación? Estoy tranquilo. ¿Por qué no estoy desesperado? ¿Por qué no estoy ansioso? Porque Dios te ha dado una paz incluso en la adversidad. Y solo Él te lo da cuando estás en una comunión con Él. Maravilloso. Realmente esos comentarios fortalecen nuestra fe. La fe debe ser alimentada, ¿no? La palabra de Dios dice que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y es justamente por eso que tenemos este programa, porque nosotros entendemos, y yo quiero nuevamente dejar una tarea y volver ahí a Apocalipsis 13. Y usted va a encontrar que ahí la palabra de Dios nos advierte que va a llegar a un punto que aquellos que son fieles, aquellos que adoran al Dios verdadero, no podrán, por ejemplo, comprar ni vender. Van a tener, incluso llegar a tener un decreto de muerte. Serán denunciados y perseguidos. Y yo quiero aquí tocar un tema un tanto sensible. Si ustedes recuerdan, hace algunos años atrás, la pandemia, para mí, por ejemplo, ha sido un modelo que nos ha mostrado cómo puede suceder. Y porque antes de eso yo decía, ¿cómo se va a cumplir esa profecía? Y todo controlado todavía, ¿no? Había control para llegar a hacer las compras y todo. Ahí quiero llegar. ¿No? Ahí quiero llegar, porque si usted salía en el día que no le tocaba, no podía comprar, no podía vender. Si usted, por ejemplo, salía ahí a la escondida, sus propios amigos, vecinos, eran los que los que les podían denunciar y todo aquello, ¿no? Bueno. Y no solamente eso, queridos amigos, aparte de la pandemia también tenemos los cambios políticos, sociales, lo que está surgiendo en el mundo, las guerras, los cambios políticos que inmediatamente llaman, las deportaciones sobre alguna decisión política en los Estados Unidos, realmente cambia y puede cambiar los panoramas en este tiempo final. Y ahí el pueblo de Dios tiene que estar listo y preparado y ser fiel hasta cuando Él venga por segunda vez. Wow, realmente un tema importante. Bien, hacemos una breve pausa y volvemos con las conclusiones y la aplicación práctica de estos principios en nuestra vida.
Así es, queridos amigos, estamos a punto de terminar ya nuestro programa. Hemos llegado al final. Hay mucho por decir y poco tiempo para ello. Ahora queremos dirigirnos a ustedes recordando que las profecías nos revelan que se avecinan tiempos de prueba, pero también nos aseguran la victoria final de los fieles. Severo, ¿cómo podemos mantenernos firmes en nuestras convicciones en este tiempo tan difícil? Queridos amigos, a medida que los tiempos pasen, serán cada vez los tiempos más difíciles en el contexto en el cual vivimos. Pero Jesús dejó algunas declaraciones muy claras en la Biblia. Mateo capítulo 28, 18, 19 y 20 nos dice lo siguiente: que vayamos y prediquemos el Evangelio a todo el mundo, porque toda autoridad se ha dado, y obedezcamos lo que Él dejó en sus enseñanzas. Y dice: hagan discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado, porque yo estoy todos los días hasta el fin del mundo. Querido amigo, Jesús está con nosotros en la crisis, en los momentos difíciles. Él no nos dejará, pero tú, mientras tanto, sé fiel y obedece a nuestro Dios. Claro que sí, gracias Severo por esas consideraciones y esos consejos también para nuestra audiencia. Existe una gran declaración, ¿no? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Existe una gran comisión, ¿no? Vayan a todo el mundo, pero también existe una gran promesa. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, en persecución, en dificultades y en toda circunstancia que tengamos nosotros que enfrentar. Jonathan, ¿qué esperanza nos da la promesa de la victoria final de Dios en este tiempo? Claramente, ¿no? Como el pastor mismo presentó, ¿no? Nosotros tenemos que cumplir esa misión. Si nosotros queremos mantener esa fe, hay que ir cumpliendo esa misión y Él nos va a acompañar hasta el final del tiempo. Pero hay una bendita esperanza ante todo eso. Además de que nos va a acompañar para siempre, entre el dolor y el sufrimiento no es para siempre. Creo que quizás por la costumbre, lo cotidiano del mundo, ha ocasionado que hasta incluso nosotros pensamos que la maldad, el dolor y el sufrimiento es algo natural, es algo normal, cuando en realidad no es algo normal en este mundo. Y este dolor y sufrimiento no va a ser tampoco para siempre, porque el Señor nos dice en Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es la promesa que el Señor tiene para nosotros. Vamos a sufrir, la vamos a pasar mal, porque el Señor nunca nos exentó del dolor. Sí, la vamos a pasar, y más aún cuando estamos en nombre de Él. Pero no quiere decir que no vamos a tener paz en la adversidad. Al contrario, tenemos que estar con esa esperanza. Cristo viene pronto. Este dolor va a ser pasajero. Y vamos a estar en un lugar donde ya no va a haber más este llanto, dolor y sufrimiento. Y viviremos por la eternidad. Gracias Jonathan y gracias a ustedes también, queridos amigos, por acompañarnos en un programa más de Axiomas. No se olvide, no podemos elegir las circunstancias que nos rodean, pero sí podemos elegir mantenernos firmes ante la prueba. El ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego y los primeros discípulos son para nosotros una motivación para permanecer firmes en el tiempo del fin. Nos vemos la próxima semana.